Un placer de recibir en la mañana de convocados a Marcelo Broli. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días Bien, para todos ahí. nosotros muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bien. Disfrutando un poco de la familia y de los amigos. Llegué hace ¿Hasta, unos días de Uruguay y hasta bueno, acá cuándo te estamos. quedás acá? ¿Hasta cuándo te quedás acá? Hasta el 14 de julio. Bien, bueno, casi un mes para poder disfrutar en familia. Justo se están cumpliendo 2 años del título de la Copa del Mundo. Junio va a ser ahora esas fechas especiales que tiene el fútbol uruguayo, que por suerte son muchas, porque se ha ganado mucha cosa en este país. Pero el 11 de junio también queda marcado para vos, para siempre. ¿Cómo lo vas recordando el título de hace 2 años en La Plata, en aquella final espectacular de Uruguay contra Italia? Bien, fue raro porque me agarra en un campo en Tailandia con la selección de Emiratos Árabes y entonces no pude estar mucho en comunicación, me llegaron muchos mensajes de todo el mundo, recuerdos preciosos. Pero claro, estaba trabajando, estaba en otra cosa y no pude estar tan pendiente en esa fecha. Bueno, ahora un poco era volver acá a Uruguay y empezar a contestar toda esa gente que obviamente que nos marcó a todos, porque creo que necesitaba Uruguay un triunfo de esa magnitud y para nosotros nos cambió, realmente nos cambió todo lo que vivimos ese grupo nos cambió muchísimo y bueno, nos marcó para siempre y el recuerdo siempre es de mucha felicidad y está todo el tiempo latente, ¿no? Como que nunca lo olvidás porque siempre hay alguien que te lo hace recordar, te lo hace valer y bueno, este, en eso estamos transitando. ¿Con quién seguís en contacto de la generación, de los chicos o del cuerpo técnico? Y bueno, cada tanto algún mensaje, siempre para ver cómo están. Yo no soy muy de estar muy arriba del jugador, sí de cuando les sucede algo que me parece que puedo aportar de algún lado, sí, pero si no, realmente no. He tenido la posibilidad de cruzarme con Damián, que Damián fue para allá a jugar con Damián García en el Jabal Al-Ahly. Después con Fabricio nos cruzamos alguna vez que nosotros jugamos un torneo en Qatar. Pero no mucho más, realmente no mucho más. Después, bueno, obviamente con el Pájaro, García, siempre estamos en contacto, Russo cada tanto, algún mensaje, Nacho de León, Es verdad, Nacho de León, Nacho Bordá, es verdad eso, Chelo, decía. que se valoran más las cosas con el tiempo que en el momento, ahora en perspectiva, 2 años después. Vos sabés que no, no sé si es que al estar tan lejos, yo le doy un valor que realmente muy, muy, muy lindo y de mucha importancia. Después lo que me transmite a mí la gente que también le dio mucho valor y le sigue dando porque a mí me lo siguen reconociendo. No tengo claro en cuanto a la gente del fútbol cuánto puede haber marcado o no. A mí personalmente muchísimo y el cariño que recibo me hace sentir que fue importante. Claro, pero la gratitud, Marcelo, es enorme porque, o sea, son incomparables los títulos, pero de la leyenda de Maracaná a ver a Uruguay campeón del mundo a nivel de fútbol, no importa la categoría, me parece que, yo estoy de acuerdo con Diego, esto se va a magnificar, se va a dimensionar con el correr del tiempo. Y yo creo que también desde el punto de vista curricular, Marcelo, esto ayuda mucho, ¿no? Yo no sé cómo te manejás vos en Emiratos, pero seguramente hay un antes y un después en tu carrera a partir de esto. Sí, sí, ni que hablar. Te posiciona en un lugar que se te arrima gente que vio, que estuvo pendiente del torneo, que te felicita por lo que conseguiste, y te llama la atención. Me pasó en varios lugares, en varios torneos, con gente que realmente a veces no ubicás y después cuando preguntás quién es, gente muy importante dentro del fútbol. ¿Con quién te Por eso pasó? te decía, reconocimiento lo he recibido constantemente en varios torneos y bueno, también para ellos es un orgullo que todo el tiempo lo traen. Por eso te decía, bueno, te presentan y dice, es campeón del mundo en mundiales del torneo sub-20 con Uruguay, o sea, todo el tiempo es como que te ponen una etiqueta que la verdad es preciosa, porque todo el tiempo yo la verdad que no lo hago, no es algo que me guste,
pero sí lo recibo de la gente que está alrededor mío. Decías que te pasó con gente importante del fútbol. ¿Con quién? Dame un par de nombres de esos que te sorprendió que te encontraras y que... No, sí, gente que te quiere conocer, por ejemplo, pues, no sé, veedores de varios clubes importantes, de Barcelona, que se juntan, tomamos café, charlamos de fútbol, un montón de entrenadores importantes, pero nada, las guardo para mí. Son cosas que me parece que sobre todo eso, te da seguridad en lo que venís haciendo y lo que trascendió, que muchas veces uno no le da el valor realmente de lo que significa un mundial, porque hoy en día mucha gente del fútbol, más allá de la gente que ve en la tribuna, en los sudamericanos, nos pasaba, creo, nosotros jugábamos y quedábamos a darnos los partidos y había más de 340 equipos en la grada, ¿no? Si bien había poca gente, pero eran todos scouts de los equipos más importantes de Europa. Entonces, nada, vas conociendo gente también que no tiene, si yo te nombro alguno, capaz seguramente no lo conoces, pero tienen posiciones importantes en los equipos. Marcelo, sé que es difícil hacer un análisis a la distancia, estando tan lejos, pero bueno, estamos en un año 2025 donde la cosecha de juveniles no ha sido buena y vamos a faltar a los dos mundiales, los que vienen más importantes después del de mayores son el de la 20 y el de la 17. ¿Qué reflexión tenés al respecto de esto que nos está pasando este año después de haber conseguido un título a nivel mundial en el 2023? Y, a ver, hacer una evaluación de lo que fue el proceso, no, jamás lo haría porque realmente incluso no pude ver muchos partidos, no los pude ver por el tema de horario. Sí que obviamente dolorido con el resultado, que no pudimos conseguir el objetivo de llegar al Mundial. Pero bueno, yo lo decía incluso hasta cuando después que ganamos el Mundial. Tengo clarísimo que en todas partes del mundo están creciendo las selecciones, que cada vez va a ser más complicado, que tenemos que trabajar muchísimo, tenemos que mejorar, seguir mejorando. Yo hablaba de que no podíamos quedarnos con que somos campeones del mundo y somos los mejores, que había que hacer, seguir creciendo. Y bueno, él lo digo, para no conseguir el resultado no lo veo algo, el tema que hacemos después. Ya está a las claras. Yo repasaba en las repercusiones cuando pasó el sudamericano, que la última que no había clasificado había sido la de Godín y Muslera, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está, qué mejor ejemplo estos chiquilines de que se puede revertir y que se puede llegar a la selección y que fue un resultado y hay que seguir para adelante. Hay que crecer y hay que mejorar, porque la competencia internacional es durísima, cada vez las selecciones defienden mejor, atacan mejor, tienen mejores jugadores, se está trabajando mucho el tema pasaporte en todos los lugares, ¿no? Ya no son los jugadores que juegan en el país, sino que tienen vinculaciones con algún familiar, la vuelta para que compitan por las selecciones de otros países, y todo el mundo se hace fuerte. Por eso yo un poco hablaba de eso, ¿no? Cuando me tocó salir, que había que seguir creciendo, porque si donde te dormís te pasan por arriba y no podemos darnos ese lujo, sobre todo porque somos muy pocos, porque lo que significa las selecciones para nuestro país, las selecciones juveniles es un posgrado necesario, te diría yo. Yo tuve los dos lados, yo dirigí formativa, dirigí cuarta de juventud, dirigí la cuarta de Peñarol y dirigí la selección después. Te puedo decir que en ningún lugar se encuentran las condiciones para entrenar como en la selección. El crecimiento que lográs en la selección juvenil no te lo da ni el torneo local, ni las condiciones de entrenar, campo corto con el pasto mojado, la pelota de bola gira mucho más rápido, tener partidos internacionales de selección te hace crecer muchísimo. Nosotros vimos jugadores que en el proceso de ese año, al estar siempre en las convocatorias, fueron creciendo exponencialmente. Muchos de ellos, a veces los clubes los necesitaban para jugar en primera, no podían viajar y su crecimiento no fue tanto. Claro. Entonces, por eso digo que
el rol de la selección juvenil en Uruguay es más importante que en otros lugares. Y por eso hay que cuidarlo, y hay que regarlo, es un potencial económico para nuestros clubes también, porque después de la sub-20 los jugadores ya están valorizados desde otro lugar. Entonces, es lo que veía yo, es lo que veo. Hay que potenciar nuestros cuerpos técnicos, nuestra infraestructura para que estos jugadores crezcan, se desarrollen de una manera más completa. Claro, capaz que ahí en ese crecimiento la posibilidad de clasificar a un mundial los eleva todavía más, y ese es un detalle que el quedar eliminado los retrae. Desde el punto de vista de tu selección, del Mundial Sub-20, ¿vos por qué cuesta tanto hoy ver, salvo Luciano, un jugador de la selección campeona del mundo en la selección mayor? Eso, viste, ya, eso es muy personal. El entrenador de hoy es Bielsa y es el que decide. A ver, lo raro quizá que, bueno, de esa sub-20 nuestra esté solo Luciano, y ya participaron 3 de la sub-20 que hubo después, porque estuvo, creo que Pino, La Vega y Juan Rodríguez ya estuvieron en el banco de eliminatoria. Claro. Sí. Y entonces, ¿cuál es la receta? No sé, viste, es muy de gusto personal. Nada, se ha dado así, y bueno, ojalá que con el proceso también. Yo creo que de la sub-20 campeona sudamericana con Fabián, al mundial llegó solo Bentancur, me parece. Bentancur. También. Sí, pero juega Valverde el partido con Paraguay, por ejemplo, después queda fuera por la lesión que le impide en Deportivo de La Coruña tener continuidad. Sí, también, pero son realidades diferentes. Porque esos jugadores ya eran jugadores del Real Madrid y de la Juventus. Nuestros jugadores de la sub-20, no sé, por decirte que se habla mucho ahora, justo me mostraban algún informe, ¿no? En qué andaban. No sé, Mateo Ponte, por empezar a nombrarte. Mateo Ponte era suplente en Danubio, jugaba Haller, no jugaba Mateo, en primero Danubio. Y hoy es campeón de la Libertadores, juega en el Botafogo. Randa jugaba en la cuarta de Peñarol, hoy está en el plantel del campeón argentino. Berriti no jugaba en la cuarta de Peñarol y hoy está en Banfield, jugó muchos partidos. Seba Boselli tenía muy pocos partidos en primera división de Defensor y fue transferido a River y juega en Estudiantes, un equipo importantísimo de Argentina. Facundo jugaba en la cuarta categoría del fútbol español y fue transferido a la Juventus, jugó en la Sampdoria y ahora está en Feyenoord, creo. Sí. Si vamos jugador a jugador, de dónde, en qué lugar estaban y en qué lugar están hoy, yo creo que han crecido, y bueno, y esto es el fútbol, seguir creciendo y mejorando, y ojalá que algún día los encuentremos vistiendo la selección, la camiseta de Uruguay, que ellos ya traen un plus, me parece importantísimo también eso destacar. El jugador que se pone la camiseta de Uruguay con un título del mundo va a tener un plus. Ya tuvimos muchos ejemplos. Nosotros, no sé, yo me acuerdo de la época del Canario García, que no jugaban en Europa y venía acá a la selección y era un jugador que le calzaba la camiseta, que parecía que era una locura. Bueno, todas esas cosas para mí son importantes, que vos te sientas en un lugar con espalda para mostrar todas tus habilidades, digamos, y bueno, estos jugadores ya cuentan con un título muy importante, y bueno, yo creo que es un plus para ellos. Sí, vos tenés una visión de entrenador, pero también fuiste futbolista profesional, Marcelo, y te pregunto, porque acá hay realidades también, hay chicos que no han podido salir del mercado local y que a veces les cuesta destacarse también en el fútbol uruguayo. Lo ideal con 21 años para estos chicos que fueron campeones del mundo es jugar, es tener continuidad, es no perder la constancia, por ahí viene la mano. Sí, lo ideal para cualquiera, ¿no? Para cualquier futbolista, cuando perdés continuidad, perdés un montón de cosas, confianza, el no jugar, es lo que hablamos, la competencia, y cuanto más alta sea el nivel de la competencia, más vas a crecer. Eso es una realidad, y bueno, ojalá que también que nuestro fútbol pueda crecer también
en eso va a hacer crecer a nuestros futbolistas más jóvenes, porque que se juegue más tiempo, que la cancha sea más rápida, que la calidad de los jugadores no se vayan tan temprano y que puedan sostenerse. Todo eso hace que un fútbol mejor y un rendimiento mejor. Estamos en También contacto con... Sí. Pero no, que también el fútbol ha cambiado mucho y hay muchas opciones hoy para los futbolistas. Entonces, a veces no las mejores ligas son las que mejores pagan. Y Claro. entonces no depende también de las decisiones de crecimiento futbolístico, sino que también consolidar, no nos podemos olvidar que es un trabajo y consolidar el aspecto económico también a veces juega un factor importante. Estamos en contacto con Marcelo Broli, técnico de la selección uruguaya campeona del mundo sub-20 y hoy en Emiratos Árabes con la sub-23. ¿Cuánto te dolió, Chelo, no seguir en Uruguay? No seguir en la selección uruguaya después de que el país entero pedía que continuaras, que el título te avalaba y que te fuiste y te fuiste a buscar otros horizontes, pero sin que fuese tu primera opción, porque tu opción inicial era permanecer en un proyecto de selecciones que quedó trunco. No, sí, no es dolor, o sea, sí lo transité, en un momento no lo disfruté, era un momento muy lindo de disfrute que pasó a ser algo que no, la verdad que no, sobre todo como que estuvo en el tapete, se hablaba solo de la parte económica y eso a mí no, la verdad no me gustó, pero es algo que ya lo dejé atrás y nada, y mirá para adelante. Hoy en día estoy en un lugar que no lo imaginé porque incluso había tenido opciones que la había descartado, ni bien había terminado mundial, porque aspiraba a otra cosa. En cuanto a lo que hablas de permanecer en la selección, pero no se dio, y ya está, y para adelante y seguir creciendo. Me siento pleno, la verdad he conocido una cultura diferente, un fútbol, la verdad, una parte del mundo que realmente desconocía y bueno, creo que nada, nos vamos transformando, siendo diferentes, otro tipo de personas, pasaron cosas en mi vida también que te van modificando y en eso estamos, para adelante. Marcelo, tenés el sueño, me imagino, el objetivo en un futuro de ser el entrenador de la mayor. Aparte, vos tenés un pergamino que te va a quedar para toda la vida, pero más allá de lo que ganaste, de ser campeón del mundo sub-20, yo creo que la propuesta fue lo que mucha gente rescató de lo que vimos de esa 20, en lo que pudimos estar en el Mundial, lo que vimos jugar a ese cuadro, lo que lo vio jugar la gente por televisión. Entonces todo eso me lleva a preguntarte si tenés el objetivo, la ilusión, en un futuro de ser el entrenador de la mayor cuando termine este proceso que tiene al frente a Marcelo Bielsa, que va a ser post Copa del Mundo, que eso ya se sabe. ¿Te lo planteás? ¿Te lo imaginás? ¿Lo soñás? Y el fútbol lo que me ha enseñado, Rodrigo, a ver, sí hay que soñar con cosas lindas, pero las realidades son las que tenés que encarar. Y bueno, hoy lo que tengo es esto en Emiratos Árabes, seguir creciendo, mejorando y ojalá algún día así tenga la posibilidad. No sé si va a ser después que se vaya Bielsa o más adelante. El sueño es como cuando sos jugador. El sueño de la selección siempre está latente. A mí me tocó pasar un poquito por el complejo cuando fui jugador, pero lo disfruté muchísimo, pero quería siempre, las decisiones que tomaba era porque quería que algún día me viera el entrenador de la selección mayor. Uh-huh. Pero bueno, tampoco te puedes quedar esperando que eso suceda, sino todo lo contrario, tenés que seguir mejorando, creciendo, porque es un lugar de privilegio que exige mucho y que nos conmueve muchísimo a los uruguayos. El fútbol es mucho más que un simple deporte. Entonces, la responsabilidad de ser entrenador de la selección de Uruguay es muy importante y bueno, veremos qué me depara el destino, digamos. Marcelo, ¿y cómo internalizaste el tema de salir de la selección? ¿Hiciste un duelo? ¿Quedaste caliente? ¿Guardás rencor? ¿Tomaste distancia? ¿Esto de irte bien lejos te ayudó? Bueno, no, rencor ninguno, cero. Es más, Fabián, cuando volví al complejo, en la primera vacación que tuve allá, Fabián me invitó para el complejo,
me encantó volver, saludar a la gente, sobre todo hablar con los chiquilines, era lo que me importaba a mí, hablar con esos jóvenes que venían de un proceso, que sabían que iban a ponerle una mochila que no cargarla, por lo menos decirle las cosas que estaba, habían tenido esa posibilidad, se lo agradecí muchísimo. Y estoy para ayudar en lo que sea al fútbol uruguayo, a selecciones, es más, tengo comunicación con los entrenadores que están ahí, a veces consultan cosas del mundial que hicimos, y estoy abierto siempre a conversar y a apoyar a los entrenadores. ¿Con Bielsa has tenido un contacto después en estos años, por ejemplo, para algún jugador que vos tuviste en el mundial, Chelo? Si tuve... Sí, ahora con Emiratos Árabes, ya trabajando en Emiratos Árabes, ¿algún integrante del cuerpo técnico de Bielsa o el propio Bielsa te preguntó puntualmente por algún futbolista de los que estuvo en el Mundial Sub-20? No, jamás tuve comunicación en ese sentido. Sí, con los entrenadores de formativa, sobre todo cuando estaban preparando Sudamericano o algo, sí, abierto, tenemos charlas preciosas y contar un poco las experiencias, lo que uno vivió, sobre todo con los más jóvenes, no con Fabián, que Fabián es el que nos puede... Claro, ya lo había vivido. Claro, ya lo había vivido. No. ¿Y con Ignacio Alonso hablaste en algún momento? ¿Tuviste algún diálogo después de tu salida? No. Creo que nos vimos en algún evento de Conmebol que me hicieron un homenaje en Paraguay, me acuerdo, que yo viajé con Gerardo Peluso, creo que estaba ahí el presidente y todo bien. Yo lo veo que no llegué a un acuerdo y lo dejo ahí, ¿viste? Nada, eso mismo. Cuando son dos partes y yo tomé otra decisión, entendía que necesitaba otro tipo de cosas y la U era lo que tenía para ofrecer y ya está. En eso, ahí ya es, para adelante, cada uno en lo suyo. Chelo, en algún momento estuviste muy cerca de dirigir a Peñarol, muy cerca, y finalmente terminó arreglando Diego Aguirre. ¿Hay algo que no se haya dicho, que no se haya contado de ese momento que querés compartir con la gente? ¿Fue un tema económico? ¿Fue un tema de tiempo? ¿Fue una descoordinación? ¿Por qué no llegas a Peñarol en ese final del 2023? Perdóname, pero otra vez, ¿no? Son cosas que ya superé, obviamente que no me... Sobre todo hirieron a mi familia, porque fueron manejos que no fueron claros y nada, lo dejo atrás y es lo que te digo, miro para adelante y nada, es algo que prefiero no, porque sobre todo murió, sobre todo sufrió gente, familiares míos que no pasaron bien y bueno, y hoy ya no están, entonces no pueden, no sé cómo decirlo, pero son heridas que ya yo las cerré y sigo para adelante. ¿Con qué te encontraste en Emiratos Árabes? ¿Con qué? Bueno, con una sociedad completamente diferente, chocar con, si bien con todos los entrenadores que habían estado ahí de Uruguay, te vienen diciendo de la paciencia, tenés que estar tranquilo, tenés que ser paciente, pero hasta que no chocas con un poco con todo eso, otra cultura totalmente diferente, donde la religión y el país está por encima del fútbol, aceptar todas esas cosas, cuesta al principio, porque los rezos, respetar todas esas cosas que son muy importantes, bueno, pero que van en contra de la activación para el deporte, digamos, nos costó, y sobre todo nosotros llegamos y tuvimos un torneo en Ramadán que prácticamente no veíamos a los jugadores porque ellos, a partir de que sale el sol hasta que se ocultan, no toman agua ni comen, entonces como que cambian el ritmo circadiano y duermen en la noche. Duermen en el día, y bueno, entonces era como una cosa muy rara para nosotros, pero hoy en día ya estamos mucho más adaptados y entendiendo todo eso,
Y bueno, igualmente es difícil porque tiene un montón de dificultades a la hora de competir los jugadores sub-23 porque hay pocos cupos para ellos en el torneo, entonces todo para hacerle el seguimiento es bastante difícil. Hay jugadores de un campo a otro que no sumaron minutos, por ejemplo. Sí. No sé cómo está, saber cómo está, todo eso, nada, no es fácil, pero bueno, ya lo venimos lo desarrollamos bastante mucho mejor, tenemos mejor comunicación con los clubes, con los entrenadores, entonces ya estamos mucho mejor. Sí, yo Marcelo te iba a preguntar para conocer un poco el nivel de la selección, si por ejemplo tenías algún jugador en el Al-Ain, en el Mundial de Clubes, lejos de eso. Hay un jugador que participa del plantel, pero no difícil que sume minutos. Se llama Hassim. ¿Y cuáles son los próximos desafíos que tenés con la selección? Ahora, nosotros el desafío más importante es clasificar a la Copa Asia, que es en septiembre. Nos tocó una serie con Irán, Guam y Hong Kong. Son 11 series, clasifican los primeros 11 y los 4 mejores segundos a la Copa Asia, que se juega en Arabia Saudita en enero. Es como termina el ciclo digamos, es como nuestros sudamericanos vienen a hacer lo que vamos a tener en septiembre. Es muy importante clasificar, también es difícil porque Irán realmente es un equipo muy fuerte. Y bueno, por suerte también se juega de local, se juega ahí en Abu Dhabi y esperemos clasificar. Te piden, Marcelo, como objetivo que vos generes en esta sub-23, ya en una edad para jugar en la mayor, para jugar en la principal, que generes futbolistas y piezas justamente para la mayor de Emiratos. Sí, un poco lo que contaba hoy, Rodrigo, nosotros en una transición que están habiendo muchos pasaportes. Entonces, va a ser difícil que estos jugadores que son nacidos en Emiratos, si se siguen logrando tantos pasaportes, que después participen de la selección mayor. Claro. Pero bueno. O sea, pasaporte que le habilitan a jugar en países europeos, por ejemplo. Exacto. Pasaporte que le habilita a jugar en la selección. Son jugadores que hace 5 años que están porque a los 3 años que vos estás en el país, podés empezar a tramitar el pasaporte e incluso ya se lo dan y pasan a ser locales. Jugadores Bien. locales, no ocupan cupo de extranjeros. Pero para jugar en selección tienen que vivir 5 años en Emiratos. País, dentro del país. Claro. En Emiratos. Entonces. Y eso tapa al encontrar jugador árabe. Claro, lo tapa. Claro. Pero bueno, hay un montón de cosas que te decía, la religión para ellos es muy importante, hay cosas que empiezan a chocar ahí, intereses, y bueno, yo creo que siempre el jugador de Emiratos va a tener un lugar, pero bueno, hay que fortalecerlo y hay que mejorarlo porque por lo que te decía, han crecido todas las selecciones de esa zona, y bueno, ellos son muy pocos también, los habitantes nativos son uno de 2 millones. ¿Hasta cuándo tenés contrato, Marcelo, con Emiratos? Y, son 3 años, voy 1 año y medio. Siempre está la posibilidad de al año, bueno, entre las dos partes, de charlarlo. Y nada, si tengo alguna posibilidad otra posibilidad, yo siento un compromiso también, me siento muy querido por ellos, muy aceptado, se han portado muy bien en momentos importantes conmigo desde el humano. Claro. Entonces siento un compromiso también de responder a ellos. Muy bien. Me pasó, mi papá falleció estando allá en el medio de un campo, y Sí. ellos me permitieron viajar en medio de un partido. La verdad se portaron excelente, y bueno, son cosas que valoro, que agradezco y que bueno, me parece también responder con compromiso. Y que habla bien de vos como persona, claramente. Abrazo grande, Marcelo, gracias por atendernos y bueno, buen regreso ahí a Emiratos. Y bueno, en las vueltas del fútbol yo creo que en algún momento vos vas a estar en la órbita de la mayor, cuando empiece un nuevo proceso de cara al 2030, no tengo ninguna duda, porque te lo ganaste vos mismo siendo campeón del mundo y reitero, con un equipo que jugaba al fútbol. Un abrazo grande.
Bueno, abrazo para todos por ahí. Gracias, Estamos bien. Marcelo. Marcelo Broli, hoy entrenador de Emiratos Árabes Unidos.